Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Muy buenas noches. Hoy es 28 de julio y el 28 de julio hay muchos acontecimientos que han ocurrido a lo largo de esta jornada. Hoy me acompaña Carlos Ibarra desde México. Mil gracias, Carlitos, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Maybort? Muy buenas noches. Un gusto saludar a las personas que nos ven y nos escuchan allá en las fronteras mexicanas, allá en la Unión Americana y en el resto del continente. Un saludo muy especial y también saludo con gusto a las moderadoras de nuestro Super Chat, al cual, por supuesto, invitamos a toda nuestra audiencia para que nos pongan ahí sus comentarios, sus reflexiones, sus opiniones respecto del programa, los contenidos. Saludo con gusto a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Long Tan, quienes hacen el favor de moderar este superchat. Desde Ciudad de México reciban un fuerte abrazo con agradecimiento. Maybort. Así es, y bueno, agradecemos a todas aquellas personas que a esta hora se están integrando a nuestro superchat en YouTube y también a las otras plataformas por las cuales pues estamos difundiendo Sin Filtros. Carlitos, hay dos temas hoy importantes a lo largo de la jornada, bueno, realmente tres, pero uno de ellos es que hoy tomó posesión el señor Pedro Castillo, que es el presidente proclamado en Perú, y bueno, ya hoy, a partir de hoy, es el presidente formal. Estuvo, por cierto, el rey de España en esa celebración, y mucha gente se ha quejado de que este señor no nombró el gabinete, nadie sabe quiénes son los miembros del gabinete, y por eso en la segunda parte de este programa vamos a conversar sobre ese tema, ¿ok? Así que tenemos una invitada muy especial desde Lima, Perú, que nos va a contar con detalle cómo fue la toma de posesión de Pedro Castillo. Las imágenes hablan por sí solas, pero es bueno siempre tener a un experto que nos explique cómo fue, cómo se sienten los peruanos luego de un proceso electoral tan traumático, Carlos, como el que ocurrió en Perú. Sin duda, Maybort, y sin duda, pues podemos decir que es pues preocupante que se den este tipo de situaciones, algo tan importante como es un gabinete de gobierno que tendría que estar perfectamente claro para los peruanos. Pues el hecho de que no se tenga nos habla de una de dos posibilidades: o de que no se está haciendo bien el trabajo, o de que no se han construido los consensos necesarios y pues que no se tiene una adecuada hoja de ruta. Sin embargo, pues, Maybort, aquí en México hay una frase, un dicho popular que dice que Dios los hace y ellos se juntan. Y pues aquí todavía no se ha visto alguna comunicación oficial por parte del presidente Andrés López respecto a esta toma de posesión, pero desde hace algunos días, de hecho desde cuando se dio a conocer este triunfo del señor Castillo, el presidente Andrés López acá festejó el triunfo de este izquierdista e incluso anunció que el canciller mexicano Marcelo Ebrard estaría en esa toma de protesta. Entonces será cuestión de pues algunos momentos para que se conozca ya alguna postura respecto a este acto en específico, aunque de antemano por estos comentarios sabemos que el gobierno mexicano actual pues está festejando lo que se considera por ellos como un avance de la izquierda, en este caso en Perú, y por lo tanto pues un bastión más en Latinoamérica que así lo ven ellos, que está siendo ahora dominado por la izquierda. Entonces pues veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, y sobre todo cómo se construirá esta relación entre los presidentes López y Castillo, que sin duda pues ya han tenido alguna interacción antes por algún tipo de cuestión ideológica, como ya sabemos. Entonces esperaremos cuál será la comunicación oficial, Maybort. Así es, y bueno, otra cosa que hay que destacar es que el presidente peruano que entra hoy en funciones o que entró en funciones tiene el Congreso en contra, Carlos. Y esto es muy importante porque en Perú hay muchos presidentes que se han declarado vacancia del poder, y bueno, hay una lista enorme, y en esta oportunidad el Congreso se conforma con mayoría opositora, así que va a tener un tiempo duro porque entre sus intenciones
está cambiar la Constitución, así que también nuestra invitada en la segunda parte del programa nos va a hablar sobre esto, porque muchos dicen que tiene vida corta si se pone demasiado comunista en los primeros meses. Una de las cosas que nos llamó la atención, Carlos, hoy, es que Vladimir Cerrón, que es según la esposa de Pedro Castillo, el dueño del partido Perú Libre, llegó rampante y todos los medios allí observaron, y este hombre pues tiene un largo historial criminal. También, Carlos, hoy se celebró pues el cumpleaños de uno de los hombres que más daño ha hecho a Venezuela a lo largo de toda su historia republicana y lo que es hoy en día. Fue que el cumpleaños de Hugo Chávez, entonces vimos también imágenes bastante tristes y deplorables de algunas personas que permanecen apoyando el liderazgo de uno de los hombres que más daño le hizo a Venezuela. Pues vimos videos, mensajes, etcétera, y eso nos hace reflexionar sobre lo que representa el daño antropológico que ha sufrido el pueblo venezolano ante lo que se conoce como la revolución bolivariana, que parece que va intacta. En esta primera parte del programa quiero decirle a todos los que nos están viendo que vamos a conversar con un abogado venezolano que también es dirigente político, y él nos va a comentar este tema que va a ocupar la agenda de titulares en Venezuela y en muchos otros países, porque hay unas reuniones que están previstas en México la próxima semana en los que el régimen de Nicolás Maduro y una oposición que todavía no nos atrevemos a clasificar bien, muchos la llaman colaboracionista, otros la llaman blandengue, otros lo llaman parte del mismo régimen, otros la llaman oposición valiente, pero cualquiera sea, estos grupos que están vinculados al interinato y a lo que en Venezuela se conoce como el G4, van a estar presentes en esa reunión que tiene el auspicio del Reino de Noruega, y también, según informaciones que ha suministrado el propio mandatario del régimen, Nicolás Maduro, ha dicho que hay parte de representación de los Estados Unidos, lo cual no nos extraña porque la actual administración ha dado, si se quiere, un ejemplo de buena fe levantando unas sanciones que anteriormente ni se hubiesen pensado. Hay una solicitud para el levantamiento total y de manera paulatina de las sanciones. Esto lo hemos discutido en varias oportunidades aquí en Sin Filtros desde el año pasado, y sabíamos que el modelo que se estaba presentando en la actual administración desde el año pasado incluía el levantamiento de las sanciones, o también el modelo de diplomacia política con el caso Venezuela, es decir, no iban a ir a lo que se llamó en la antigua administración de Donald Trump la máxima presión, porque de acuerdo a los nuevos miembros del gobierno federal eso no resultó y no trajo ningún aspecto positivo. Así es que vamos a darle la bienvenida, Carlos, a nuestro invitado del día de hoy. En esta primera parte, el abogado Gustavo Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. Abogado Gustavo, muy buenas noches. Bienvenido, abogado Gustavo Ruiz. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Maybor y Carlos, por permitirme participar en esta extraordinaria ventana de comunicación que permite a los ciudadanos libres del mundo poder expresarlo. Agradecido por la oportunidad. Sí, empezando nuestra conversación, quisiéramos saber cómo se percibe en Venezuela estas conversaciones que se van a tener en los próximos días con el régimen de Nicolás Maduro. Pues hemos visto modelos de negociación en muchísimas partes del mundo, pero también hemos visto la conclusión a que ha tenido lugar en Venezuela todas estas estrategias que se han probado, y es que siempre el régimen sale ganando con mayor tiempo disponible para aplicar su proyecto. Sí, nosotros vemos con alta preocupación este llamado a conversaciones, a negociaciones, cualquier tipo de calificativo que suele en comunicación política colocársele para hacerlo atractivo.
pero los antecedentes que hemos vivido y más que vivido, que hemos padecido con la manipulación del régimen para esta situación, nos hace, por supuesto, poner en tela de juicio este tipo de conversación. Nosotros como demócratas, por supuesto que estamos ganados al diálogo, estamos ganados a la conversación, estamos ganados a la negociación política, pero en un contexto de condiciones que lo permitan. Pero hemos visto muestras evidentes de que en este momento en Venezuela no están dadas las condiciones para sentarse en una mesa a procurar un acuerdo. Me refiero a las condiciones de la violación flagrante, ostensible, evidente ante el mundo de los derechos humanos y políticos y civiles de los venezolanos, las detenciones, el irrespeto a las libertades políticas, a la libertad personal, por una parte. Por otra parte, las condiciones políticas y técnicas desde el punto de vista electoral tampoco permiten que podamos sentarnos a conversar porque no se han corregido esas condiciones. Desde la designación irrita e ineficaz jurídicamente del CNE hasta el establecimiento de las condiciones electorales, la forma como se eligen los miembros de las mesas, el registro electoral que solo en una visión muy gruesa, en una evaluación muy gruesa, hay más de 5 millones, escúchese bien, más de 5 millones, es decir, más del 25% del registro electoral que no se sabe dónde están, que no se pueden ubicar. Y por otro lado, la posición, la conducta de los voceros del régimen, en particular del ocupante de hecho de Miraflores, Nicolás Maduro, como del propio Jorge Rodríguez, el psiquiatra, que es el gran hacedor propagandístico de la tiranía. Entonces los vemos que, bueno, mira, si van a México, tienen que ir a México, pero tienen que reconocer a la Asamblea Nacional, tienen que reconocer a Nicolás Maduro, entonces ponen toda una serie de condiciones, y todo lo que hemos estado, que hemos estudiado, que somos investigadores, que sabemos cómo se hacen, cómo se manejan los métodos de resolución de conflictos, sabemos que establecer o preestablecer condiciones de este tipo significa sencillamente ir a un allanamiento, lo que en derecho se conoce como allanarse en la pretensión del adversario. Y eso no es lo que está planteado. Estamos planteando es ir a conversar, ir a concertar, ir a entendernos democráticamente para irnos a medir. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tenemos ninguna limitación para medirnos en cualquier proceso electoral con cualquier miembro de quienes usurpan hoy el espacio de Miraflores. No tenemos ninguna duda como oposición que quienes nos oponemos al régimen estamos convencidos absolutamente que tenemos la primera opción, pero es necesario que haya condiciones mínimas para ello. Sí, es importante. No sé qué le pasó a Carlitos, que se desapareció. Vamos a esperar que vuelva a conectarse, pero seguimos en la conversación con el abogado Gustavo Ruiz. Él, como les decimos, está especializado en esta área y es bueno entenderlo, porque ¿por qué se escoge, por ejemplo, para estas conversaciones que pareciera que están todas dadas ya de acuerdo al discurso de Nicolás Maduro, de acuerdo a lo que se han dicho en varias reuniones y vocerías? El hecho de ir a elecciones, a las elecciones que están previstas para este mes de noviembre, el hecho de haber aceptado al CNE, que fue nombrado con, si se quiere, fuera de la ley y con personajes que están con una trayectoria y una experiencia más bien vinculada al régimen, y el hecho de que no se limpió el padrón electoral, no se hicieron los cambios previstos, no hubo ningún tipo de condicionamiento, se mantienen los presos políticos, etcétera, y los exiliados. ¿Hasta qué punto el venezolano común y corriente está en disposición de ir a votar en noviembre? Y, por otro lado, quisiera que analizara también hasta qué punto los acuerdos que se supone se van a discutir en México no están en el marco de los acuerdos que ya están previamente hechos. Es decir, que hay una especie de preacuerdo y se va a participar en unas conversaciones para hacer un escenario. Esto es lo que muchos piensan. Fíjate lo siguiente, varios aspectos. El primero, lo que está planteado para el 21 de noviembre es un proceso que llaman electoral, que no es más que un paso para procurar consolidar
el precario régimen de Maduro. Nosotros estamos planteando que Venezuela padece un sistema político que la tiene sumida en la crisis que conocemos, que no me voy a extender para aprovechar el tiempo, que el mundo conoce. Entonces, el problema no es cambiar unos gobernadores, el problema no es cambiar unos alcaldes, el problema es un sistema político, de tal manera que el cambio tiene que ser un cambio de carácter sustancial que involucra desplazar del poder bajo las reglas de la democracia, bajo las reglas de nuestra Constitución, desplazar del poder a quien hoy usurpa la silla de Miraflores. Eso por una parte. Entonces, el cambio tiene que ser con elecciones presidenciales. Y lo segundo que está planteado es que nosotros vemos una réplica o una reedición de esas mesas anteriores. Los actores, Maybor, siguen siendo los mismos. Tú no ves en esa mesa de negociación, por ejemplo, un actor que ha sido crítico, que ha planteado de manera diáfana cuál es la situación del país, como María Corina Machado. ¿Por qué no se invita a María Corina Machado a eso, sino que se invita a los mismos actores? Me van a decir que Timoteo Zambrano es un actor que representa a la oposición. Me van a decir que Henry Falcón representa la oposición. O este señor Bertucci, por dar 3 ejemplos de muchos. Esa es una oposición hecha a la medida del régimen. Entonces, tenemos que empezar por allí. Tenemos que empezar por llevar el convencimiento y llevar la persuasión hacia la sociedad de que efectivamente estamos empezando a transitar una ruta para la transformación y para el cambio, que realmente hay la disposición. Pero ir a una mesa bajo ese esquema donde lo que hay es la imposición y, repito, la pretensión en el allanamiento de las propuestas del régimen, no tiene sentido. Nosotros vamos a seguir aquí en Venezuela plantados, luchando en condiciones muy precarias, porque tenemos que reconocerlo, con la precariedad que eso significa, con las dificultades que eso significa, los que nos hemos quedado en Venezuela luchando, porque hay que decirlo. Hay gente que hoy quiere presentarse ante el mundo como una diáspora llevada al exilio para la gran lucha, pero que dudamos de eso. Hay algunos que sí efectivamente están fuera del país porque han sido objeto de persecución, eso es innegable, pero hay otros que definitivamente se fueron bajo condiciones absolutamente de su conveniencia, que están hoy disfrutando de un exilio en Miami, en Madrid, vaya usted a saber dónde, para seguir conestando lo que ha sido un sistema político que definitivamente ha sido criminal con nosotros los venezolanos. Entonces nosotros no nos podemos prestar a eso, no nos vamos a prestar a esa farsa, no hay condiciones, ya se lo dijimos, a esa comisión técnica previa de Borrell, que no es una comisión de la Comunidad Europea, sino que es una comisión de Borrell que vino a Venezuela. Ojo, y vino a Venezuela a reunirse solo con un sector, con el sector que está convalidando ese llamado del 21 de noviembre. Nosotros decidimos enviarle una comunicación en nombre de Vente Venezuela y fue una comisión que por supuesto que encabezó María Corina Machado y quiero aclarar, tratamos de hacerle una presentación y ni siquiera permitieron que se les hiciera una formal presentación de los argumentos y el sustento por lo que consideramos que no se puede ir al proceso electoral. Bueno, a pesar de ello, a pesar de la manera precaria y hasta extemporánea en que nos recibieron, con un límite de tiempo donde ya el jefe de esa pseudo misión de Borrell se había ido del país, a pesar de ello se dejó constancia y lo dejamos allí consciente y de manera eficaz y eficiente mediante un informe cuáles son nuestras consideraciones. Entonces definitivamente no hay condiciones, el 21 se va a presentar sencillamente un simulacro, un proceso que no es de elección sino de designación. Lo vimos el 6 de diciembre. El 6 de diciembre inclusive estos que se llaman o que se dice coloquialmente alacranes, que son conestadores del régimen, ni siquiera ellos pudieron entrar. Brito, Parra, Timoteo no lograron entrar en esa pseudo Asamblea Nacional y posteriormente acordados en una mesa de conveniencia fue que lo incluyeron
de manera soterrada y absolutamente ilegítima, como espuria e ilícita es esa Asamblea Nacional. Y concluyo dando el mejor ejemplo, que es de carácter interno. El proceso interno del PSV o el pseudo proceso para elegir esos candidatos al 21, lo hemos visto cómo se manejó. Aquí en el caso del Zulia, fue terrible. Acá en el estado Zulia, en Venezuela, fue terrible, por ejemplo, el caso de uno de los candidatos, del exgobernador Arias Cárdenas, que fue prácticamente arrasado después de haber participado y de haberse ganado el puesto para ir en esa lucha interna, cuyos detalles desconozco, y por una decisión del centralismo caraqueño dijeron, mira, sin argumento, no va. Entonces, si entre ellos mismos ocurren estos incidentes, imagínate lo que puede ocurrir frente a quienes les adversamos. De tal manera que mientras no haya una comisión que verdaderamente vaya a supervisar el proceso, que no tiene que ser una comisión a favor de la oposición, de quienes nos adversamos al régimen, tiene que ser una comisión a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor del cumplimiento de las disposiciones constitucionales que rigen en Venezuela. Eso es lo que nosotros queremos. Así de sencillo, así de simple, para construir la Venezuela que queremos, donde sean las mayorías los que decidan, sean los venezolanos los que tomen el control y la decisión de hacia dónde tiene que rumbarse el país. Pero no podemos seguir hipotecados, no podemos seguir aplastados por la bota militar, porque no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, Maybor y Carlos. Sí, bueno, bienvenido Carlos nuevamente, que como suele ocurrir en estos programas en vivo, a veces nos falla la tecnología. Carlos, adelante con tu pregunta. Sí, evidentemente Maybor ya de vuelta por acá después de esta situación tecnológica. Gustavo, se dice que cuando hay este tipo de situaciones, bueno, ahorita ya nos diste un panorama muy claro de cuál es tu opinión, pero algo que llama la atención a los mexicanos es el hecho de que se esté anunciando que esta reunión va a tener lugar en nuestro país. Es de destacar que la vocación diplomática mexicana es de tener un papel preponderante en los asuntos importantes de la región latinoamericana e incluso en los de índole mundial. Justo estaba yo reflexionando sobre pues uno de los momentos más destacados de la diplomacia mexicana, y fue el buscar mediar en la crisis de los misiles de 1962, cuando la entonces Unión Soviética tenía planteado poner misiles balísticos en la isla de Cuba, lo cual pues orilló una respuesta de los Estados Unidos bajo el liderazgo del entonces presidente John F. Kennedy, que estuvo pues a punto de terminar en una tragedia para la humanidad. Pero evidentemente ahora son otros tiempos. Ahora vemos que México vive bajo un régimen más identificado con el socialismo del siglo XXI, más específicamente con el populismo, hay que decirlo con todas sus letras. Estamos bajo un régimen populista, pero además un régimen que ya ha dado algunas señales de alarma. Por ejemplo, en octubre-noviembre de 2019, como recordamos, el gobierno mexicano, por sus pantalones, decidió darle albergue al dictador Evo Morales aquí en nuestro país. Recordemos que incluso también el dictador Nicolás Maduro fue bien acogido y fue uno de los invitados de honor a la toma de protesta del presidente Andrés López. Recordamos que hace apenas algunos días el mandatario mexicano también se pronunció por la desaparición de la Organización de Estados Americanos, lo cual evidentemente fue festejado por Maduro allá en Venezuela. Con estos antecedentes, ¿qué opinión te merece el que se ha anunciado México y en específico la capital mexicana como sede de este encuentro, por un lado, y por otro, el silencio que ha guardado el oficialismo mexicano acerca de los detalles de esta reunión? Bueno, fíjate, lo que acabas de explicar, Carlos, es diáfano y es una muestra evidente y ostensible de hacia dónde se inclina todo el entramado, todo el montaje de esta supuesta negociación. Hay muchos países en el mundo que han mostrado imparcialidad y disposición
para mediar en este conflicto. Pero la presión, la precariedad, la necesidad y la cohonestación por parte de quienes están participando los obliga y los lleva a participar en México, que en cualquier momento, Carlos, y ojalá me equivoque, lamento decírtelo, en cualquier momento seguramente van a plantear una constituyente, una modificación de la Constitución, una prolongación indefinida del mandato y un cambio para lograr la participación popular de las masas y de los pueblos. Ya ese cuento, decimos aquí en mi tierra, ese es un pescado manío, es decir, ya lo conocemos y ya está pasado. Entonces, definitivamente, esa ha sido la ruta que se ha mostrado en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, de Cuba ni hablar, y ojalá no se llegue a presentar y el pueblo mexicano con esa fuerza que siempre ha tenido lo imponga. Entonces, todo este contexto, y ya lo decía en el comentario anterior cuando la tecnología te excluyó, explicaba un poco en qué consistía esta pseudo negociación. Entonces, no hay condiciones y una de ellas, insisto, hay actores políticos en todos los escenarios en los que se plantea un conflicto. Y si tú quieres resolver un conflicto, tienes que darle participación a todos los actores políticos. Y aquí estamos viendo que aquí hay actores políticos como María Corina Machado, como Antonio Ledesma, por nombrar a dos, que no están incluidos, que hay que darles participación, que hay que escuchar su voz crítica y disidente en cuanto a esta coparticipación recurrente, reiterada en lo que ha sido la preservación de este sistema político. Entonces, mientras esas condiciones no se den, que no es participar por participar, pero lo que no puede negar la tiranía de Maduro es que hoy día, por ejemplo, María Corina Machado es el primer referente político del país. Es la que encabeza todos los estudios de opinión y es la que los venezolanos ven como la opción que definitivamente y de verdad es la oposición verdadera, es quien se opone de manera sustancial a este sistema político. Y es quienes estamos planteando realmente un cambio para transformar, porque nosotros no aspiramos a reconstruir, porque lo que queremos es transformar la sociedad venezolana, hacerla una sociedad de propietarios, una sociedad donde se respete la división de los poderes, una sociedad que respete la Constitución, no que se ponga al servicio de nuestro partido. Cualquier gobierno debe estar al servicio de los venezolanos, que eso incluye a quienes de alguna manera, por cualquier razón, persistan en mantenerse vinculados al chavismo. Bueno, un sistema de gobierno que se precie de ser democrático tiene que gobernar también para ellos. Nosotros queremos ser la propuesta, la representación de esa Venezuela de progreso, de cambio, de fortalecimiento, que esa riqueza material que tiene Venezuela, con la que fue dotada por la providencia divina, se convierta en instrumento de cambio social. Eso es lo que nosotros queremos, y no que se convierta sencillamente en esta cofradía delincuencial que se dedicó nada más y nada menos, como un pequeño ejemplo, a acabar con la segunda o la tercera industria del planeta Tierra, que era PDVSA. Lo que se creía que no podía pasar, lo que era impensable, hoy día se da. Y están el nivel de destrucción no solo de PDVSA, sino de la sociedad venezolana en general. Carlos, te lo digo a ti en particular como mexicano, porque Maybor como venezolana tal vez lo conozco un poco mejor. Hasta los médicos cubanos que llegan a Venezuela piden ser regresados a Cuba, porque hay mejores condiciones en Cuba que en Venezuela. Un venezolano está ganando $1 mensual, escúcheseme bien, $1 mensual. Un paquete de harina de maíz cuesta $1 para hacer tal vez 20 arepas sin proteína y sin nada, que le van a durar 3 días. Entonces, ¿que es una tragedia? Sí, el mundo tiene que darse cuenta que esta es una tragedia, que los venezolanos solo no podemos salir de esto, porque aunque el 90% del país rechaza la gestión de Maduro, el control institucional, sobre todo el poder de fuego, el poder policial, lo tienen absolutamente controlado, como existe en Cuba, como existe en Nicaragua, donde ya 7 candidatos presidenciales están presos. Señores, y si el Concierto de Naciones del Mundo quiere venir
con pronunciamiento. Rechazamos categóricamente, nos pronunciamos, nos oponemos. Señores, con eso se limpian la nariz, se pasan el pañuelo por la cara porque saben que de allí no pasa. Mientras estos organismos internacionales no sean beligerantes y no se tomen decisiones, no va a haber ese cambio, porque los venezolanos, por mucha fuerza que tengamos, por muchas ganas que tengamos, necesitamos apoyo internacional. Por eso el temor que hay frente a la CPI, frente a la decisión de la Corte Penal Internacional, que eventualmente pudiera tener efectos distintos a los de estos organismos internacionales. Por eso la preocupación de Maduro y de su combo y de su séquito con relación a la detención de Alex Saab allá en Cabo Verde, porque por allí se van a destapar acciones delincuenciales. La evidencia ante el mundo de que este es un sistema delincuencial, un régimen de mafia que definitivamente tiene sumido al país en las condiciones en las que está. Entonces, esto es un llamado a las naciones. El caso de López Obrador. López Obrador, si le gusta su sistema de izquierda, si le gusta el socialismo del siglo XXI, bueno, son sus ideas, yo se las tengo que respetar. Lo que no le puedo respetar es que venga a violentar la Constitución mexicana, que venga a manipular el poder político circunstancial que tenga para, como una plastilina maleable, modificarlo a conveniencia del Foro de Sao Paulo, como se hizo en Nicaragua, como se hizo en Bolivia, como se hizo en Venezuela. Ese guión es conocido y hay que hacerlo conocer al mundo. Nosotros somos demócratas. Un atributo de la democracia es la alternabilidad, la pluralidad, el debate, la confrontación de ideas. Eso es lo que nosotros defendemos. Yo me siento con cualquiera, desde López Obrador hasta el más humilde campesino, a discutir de ideas, y eso es válido, eso es normal, eso es sensato en cualquier democracia. Lo que no puede ser sencillamente es la imposición de una sola visión, el no volverán, el jamás podrán estar, porque eso no puede ser. Esa no es decisión de un grupo que circunstancialmente esté frente a un gobierno, sino la decisión de los ciudadanos que viven en un país. Gustavo, es importante destacar un aspecto en el marco de todo lo que has planteado, y es el hecho de que la semana pasada, si mal no recordamos, hubo la 77 Asamblea de Fede Cámaras. Fede Cámaras, para aquellos que nos están viendo que no son venezolanos, es la asamblea donde se juntan todos los empresarios, porque en Venezuela todavía hay empresarios. Luego podríamos discutir si esos empresarios tienen origen legítimo o ilegítimo, pero en este caso queremos destacar es que en ese encuentro de la 74 Asamblea Nacional de Fede Cámaras estuvo presente la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, la señora Delcy Rodríguez. Y pues escuchamos con mucho cuidado los discursos de lo que se supone son los jefes o los líderes del empresariado, es decir, del sector privado, que ha sido duramente golpeado, el sector privado que trabajó por años en Venezuela de manera honesta. Pero también hay otros supuestos pseudoempresarios que se enriquecieron con los fondos del erario público venezolano y ahora se autodenominan empresarios y que tienen unas supuestas empresas cuando pues es discutible el origen de los fondos con los que crearon esas empresas. Desde afuera se ve entonces una narrativa impuesta por el régimen, pero aplaudida por los pseudoempresarios o los empresarios de Fede Cámaras, y también por el interinato, ¿no?, que termina aceptando las reglas del juego impuestas por el régimen de Maduro. Entonces, ¿hasta qué punto se requiere, por ejemplo, un acuerdo de salvación nacional cuando los empresarios están allí dispuestos a fondear y a recibir a Delcy Rodríguez? Tienen a miembros del interinato del llamado G4 allí presentes para unas discusiones, a pesar de que no hay ningún tipo de garantía de nada. Entonces, Maduro se quedaría hasta el 2024 y estas elecciones que ya están organizadas, que ya la oposición o las oposiciones van a participar, eso refleja una especie de narrativa muy confusa hacia afuera, porque dice, ajá, ustedes dicen que Maduro es un dictador, pero ahí están los empresarios. Ustedes dicen que Maduro es un dictador, pero ahí están la oposición
alienada, listita para ir a las elecciones regionales. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Bueno, con relación a la presencia de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen en la Asamblea Fede Cámara, hay que hacer un análisis. Hay que entender que los empresarios tienen un esquema, tienen un mapa mental diseñado para defender sus emprendimientos. Y eso puede no convalidarse, pero uno puede entenderlo. Lo que no puede entender uno es la acriticidad, la falta de opinión y el prácticamente tirarse al piso o a la alfombra para que el régimen pasara por encima de ellos. Es lamentable, y hay que decirlo, la posición silente y convalidadora que ese día asumió un organismo como Fede Cámara. Insisto, ¿con quién se tenían que sentar? Mira, con quien levanta el teléfono en Miraflores, porque lamentablemente el interinato, producto de sus errores, producto de sus desaciertos, se convirtió en un gobierno de Internet, pero sin eficiencia y sin eficacia. Entonces, los empresarios van, aunque sea un régimen de facto, con quien tiene el control y el poder institucional. Hasta allí es válido. Lo que no es válido es no hacerle el señalamiento con relación a las expropiaciones, es no hacerle el señalamiento con relación al control de cambio, no hacerle el señalamiento con relación a la debacle cambiaria y a la debacle de toda la infraestructura productiva del país, a la falta de incentivos, a la imposición y al cambio constante de reglas, porque el problema del empresariado y de los inversionistas en Venezuela es la ausencia de reglas lineales que permitan, como en cualquier estamento de políticas públicas, darle garantía a quien pretenda hacer cualquier tipo de inversión. Entonces, ese es el primer enfoque de ese planteamiento. El otro planteamiento con relación a la participación del interinato lo vinculo con el comentario anterior. Hay que decir que allí se han cometido toda una serie de errores y el interinato se convirtió en un fin en sí mismo, sin entender que era un medio o un instrumento para lograr el cambio del sistema político. Entonces hoy día vemos que lo que se persigue es sencillamente la preservación por mantener el control de monómeros y por mantener el control de Citgo y de algunos aspectos de Petrocaribe, como los elementos fundamentales de financiamiento para esa acción política que tienen algunos partidos. Pero tienen que presentarles cuentas a los venezolanos, a esa oposición que todavía seguimos enfrentando y confrontando al régimen sobre cómo se ha manejado monómeros, sobre cómo se ha manejado Citgo, cómo se manejó la ayuda humanitaria. Entonces, de esto ha habido una opacidad. Entonces, se presenta con una parafernalia tipo circo romano, presentación, y pongo comillas, presentación de cuentas, y ni siquiera se distribuye previamente entre los parlamentarios de esa Asamblea Nacional del 2015 esa cuenta, esa relación financiera que le permita a los expertos en aspectos contables y financieros evaluar y auditar lo que allí está. Entonces se hace sencillamente un pase, como se dice en la tauromaquia, un pase de Verónica para que se vea y se comunique o se pseudo comunique a la gente que se están presentando cuentas. Esas cuentas no están claras. Entonces, hoy día realmente se pretende encerrar el conflicto interno a esa oposición y el régimen de Maduro. Pero estamos también un grupo que consideramos que ambos han fallado, que el régimen de Maduro falla por todo lo que conocemos y que el interinato y el G4 también han venido equivocándose de manera recurrente, han venido incumpliendo, han venido cometiendo toda una serie de errores políticos y de gestión pública que involucra que tienen que someterse al escrutinio de la gente. Nosotros también seguramente nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando como seres humanos imperfectos que somos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros no vamos a perder el foco.
No nos podemos desviar. El venezolano no se puede desviar en elecciones de gobernador. El venezolano no se puede desviar en elecciones locales a las alcaldías. Nosotros estamos enfocados en que hay que cambiar el sistema político y de esa ruta no nos van a sacar. Pero para cambiar el sistema político tenemos que concentrarnos en que haya condiciones para ello. Así es. Bueno, Gustavo, vamos a invitarte en otra próxima oportunidad para discutir el tema de las cuentas del interinato que han sido objeto de polémica, no solamente en las redes sociales, sino también en opositores aquí en los Estados Unidos y en Venezuela. Y creo que es importante para ofrecer un gobierno, bueno, que no sabemos, el gobierno interino no terminó siendo un gobierno, pero las cuentas sí deben ser presentadas con transparencia, honestidad y claridad. Hay muchas personas que están investigando el manejo de los fondos y queremos que se llegue a una, si se quiere, presentación clara con auditoría para ver a dónde fue a parar el dinero, también los fondos de Citgo y los fondos generados a través de Monómero. Así que te vamos a invitar nuevamente. Ahora queremos agradecerte tu presencia y de verdad que estamos pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz noche. Feliz noche. Y bueno, Carlos, ahora la verdad es que el tema de Venezuela a mí me pega mucho porque yo amo a mi Venezuela querida. La amo y sufro muchísimo de ver el despelote que hay en todos los ámbitos y sectores. Pero seguimos luchando porque no nos vamos a cansar y seguimos en contra del régimen criminal de Nicolás Maduro y de la criminalidad que se expresa en una parte importante de la clase política venezolana. Pero vamos a nuestro segundo tema, Carlitos, que es Perú. Hoy tomó posesión Pedro Castillo. A lo largo del día tuvimos oportunidad de ver imágenes que pues vamos a discutir con nuestra próxima invitada, que es la abogada, comunicadora y jurista Isabel Recabarren. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maybor? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por invitarme. Un placer siempre tenerte, Carlos, adelante. Un gusto, Isabel. Bienvenida a tu espacio Sin Filtros. Muchas gracias, muchas gracias. Es un día muy especial para nosotros. Es el bicentenario, el ansiado bicentenario por el cual nos habíamos preparado tanto. Y estamos totalmente con el libreto roto, no sabemos para dónde se va. Esa es la cuestión. Cuéntame cómo tomó la mayoría de los peruanos. Isabel, cuéntanos cómo lo tomó el pueblo peruano, esta toma de posesión de el ahora presidente Castillo, luego de un traumático proceso electoral y donde una mitad aproximada de la población no cree que hubo elecciones justas y transparentes. Mira, la verdad es que un desasosiego, un silencio, una sombra se plasmó sobre el Perú ante lo inevitable. Definitivamente tenemos plena conciencia que el presidente Sagasti quiso esto, que el Jurado Nacional de Elecciones, en consecuencia, que todos trabajaron en concierto y que la ciudadanía quedó desprovista de cualquier tipo de soporte. Ante eso no nos quedó más que aceptar y sobre todo ser espectadores de algo que ya no podemos controlar, que ya no podemos hacer nada y es más, tenemos que dejar que siga su camino para poder tener elementos de cómo comportarnos. Pero debo decirte que la primera prueba y que precisamente Venezuela nos está dando lecciones ha sido la elección de la presidenta del Congreso. La inexperiencia porque casi el 90% de los congresistas que actualmente están formando el Congreso del Perú son nuevos, entre ellos Perú Libre. Perú Libre es el partido de Cerrón, del cual tiene como candidato y ahora presidente Pedro Castillo. No supieron cómo manejar el tema de formalidad, digamos, de presentación de la candidatura y por lo tanto quedaron fuera de juego.
fuera de fuego, y ellos obviamente llamaron a la discriminación, llamaron a racismo, llamaron a todo, pero en realidad las normas no las cumplieron. Pero estuvimos a punto de repetir una situación grave si no hubiera sido por una mujer. La señora Yarrow logró deslindarse del partido de López Aliaga, que es de la extrema derecha o derecha, como queramos enfocarlo, que tenía a un candidato que quería por fuerza, prácticamente dividía el centro derecha, lo dividía. A ese punto, esta señora tomó la decisión de deslindarse y hacer una llamada de atención. ¿Por qué? Porque por egocentrismo, por ambiciones personales, iba nuevamente a disgregar ese bloque y podía dar lugar a situaciones luego incontrolables. A ese punto, la señora Yarrow votó por la señora Alba, que ahora es presidenta del Congreso. Ella es de Acción Popular y obviamente Perú Libre lo considera una gran derrota. Para nosotros, una esperanza, una posibilidad de que las cosas sean paradas en su momento desde el punto de vista legal, si estamos dentro del marco de la democracia. Pero tampoco podemos olvidar que Cerrón, hace 3 días, luego de haber sido proclamado Castillo, dándose cuenta, porque Castillo, en realidad lo que nosotros estamos viendo aquí, es que Castillo se ha comenzado a mover solo en Lima. Y moviéndose solo, ha tenido posibilidad de escuchar a muchas personas, tomar conciencia de su falta de preparación, darse cuenta que el aparato del Estado es enorme y que necesita de un grupo de gente y que prácticamente no te puedo decir que él piense eso, pero pareciera que él se da cuenta que su grupo o de origen no precisamente es tan limpio ni tan adecuado para llevar adelante el país, lo cual se está manifestando un distanciamiento o digamos una apertura de ojos de parte de Castillo con relación al Perú, lo cual Cerrón, que es un lobo, es un Evo Morales total. Agreguémosle un poquito de López Obrador, es tremendo, formado en Cuba. Este hombre hizo inmediatamente una asamblea y reunió a todos los de Perú Libre, a los máximos dirigentes, y lanzó 3 mensajes. El último de ellos fue una amenaza clara a Castillo, decirle: tú no te portas como debes de hacerlo, pues la sustitución, o sea, la vacancia. ¿Comprendes? Entonces, ya tenemos a este Castillo en una crisis de nervios porque en este momento el gabinete no está formado, no tenemos primer ministro. Ahora, circulan muchas propuestas, precisamente su pasaje por Lima de Castillo le ha abierto los ojos a otras posibilidades de candidatos, pues los candidatos duraban horas, el máximo duraba días. En este momento las 2 figuras más relevantes, que vendría a ser el ministro de Relaciones Exteriores y la presidencia del Consejo de Ministros o el Premier, en realidad está en duda. Se habla probablemente de un izquierdista formado en Cuba que tiene 85 años, que podría ser el ministro de Relaciones Exteriores. O sea que estamos con la vieja guardia que están que están resucitando. Esa es la situación actual. Ahora, para cerrarte un poco el panorama en todos los aspectos también internacionales, ha venido el presidente Piñera, que se encuentra secuestrado, ha venido el presidente Duque, que obviamente se está prácticamente tratando también de soportar en un cierto modo al Perú hacia otro lado, pues habla de inversiones futuras. Ha llegado el rey de España, obviamente un viaje a las colonias nunca está de más, y luego, entre las cosas que se está llamando a que llega Nicolás Maduro. Entonces, tenemos que una parte de la población con el canal que prácticamente representa la oposición, que se llama Huilas, que está con amenaza de cierre, ha pedido a los venezolanos que se organicen para hacerle un buen recibimiento
a Maduro, en el caso se atreviese a venir, te das cuenta. Pero, por ejemplo, llegó Evo Morales. Y Evo Morales fue atendido ni más ni menos que por Cerrón como un personaje, se lo llevó al mejor restaurante de Lima, gastaron más o menos $1.000 en el almuerzo que tuvieron, en la comida que tuvieron, lo cual ha sido muy criticado por su gente. O sea, aquí ya vemos la oligarquía que se quiere formar para poder aplastar a la ciudadanía. O sea, yo con esto espero haberte dado un panorama, aparte de que Bermejo, que es el congresista, digamos, el más activista dentro del Congreso, que se llama Bermejo, ¿no? Que es un hombre que actualmente está cuestionado, que hay un proceso abierto, pues se le ha visto con los terroristas en el Braem, ni más ni menos, y lo han ya reconocido y por lo tanto su juicio está abierto. Ha dicho esta mañana, ha dado declaraciones, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede venir Nicolás Maduro? Y aquí viene un razonamiento que a mí me parece que lamentablemente nos deja un poco pálidos a todos, pero tiene razón, porque él dice, todos lo han reconocido, es el único que está organizado, es el presidente de Venezuela, los demás no existen. Y entonces ahí yo te traigo a colación mi primera reflexión con relación a lo que hizo la señora Yarrow al deslindarse de su partido por la unidad, por el bien mayor. Entonces, esta cuestión tiene que primar y en eso yo creo que las mujeres somos más rápidas porque cuando deslindamos siempre los problemas cotidianos, tenemos que ir por la tranquilidad y para que todo siga caminando, si no la familia se disgrega. Entonces, esta señora ha tomado esa actitud y cambió el rumbo. El almirante se tuvo que quedar callado porque obviamente él con su gran ego, él decía, yo tengo que hacerlo, yo voy a negociar, yo voy a hacerlo. Pero en este caso traemos a Bermejo que dice, bueno, ante la división que hay en Venezuela, tenemos un presidente, Nicolás Maduro, que venga y será recibido con todos los honores. Muy preocupante, de verdad, todo este aspecto. Adelante, Carlos, con tu pregunta. Justo ahora que escucho esto, estoy pues recordando también en el caso de México, el 1 de diciembre del pasado año 2018, que alguien que también fue recibido aquí en México a la llegada muy discreta, supuestamente por motivos de seguridad, pero que sin duda recibió todas las consideraciones por parte del presidente Andrés López, fue precisamente Nicolás Maduro. Entonces, pues creo que hay razones de más para que haya preocupación por parte de los hermanos peruanos, además de esto, de todo esto que nos acabas de comentar, Isabel. Entonces, pues es sin duda un panorama complicado el que se vive. Algo que puedo compartirles a nuestros amigos del auditorio, que seguramente las personas connacionales que me escuchan tienen muy identificado, es que lamentablemente en México la oposición durante el primer trienio de gobierno, del gobierno actual, se vio desdibujada. Al final, para lo que fueron las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio, que se renovó la Cámara de Diputados Federal y 15 de las 32 gobernaturas de nuestro país, para las personas que nos ven allende las fronteras mexicanas, México es el sistema de gobierno es una república federal representativa y democrática, por lo menos así está en nuestra Constitución, que es conformada por 31 estados más la capital, Ciudad de México. Bueno, de estas 32 entidades, 15 tuvieron elecciones. Y retomando este tema de la oposición, pues realmente hubo un avance en cuanto a curules ganadas en la Cámara de Diputados, aunque por otro lado, de estas 15 gobernaturas en juego, 11 fueron ganadas por el partido oficial del presidente López. Con esto, lo que quiero relacionar o preguntarte, Isabel, con base en esta experiencia, es si allá en Perú, ¿cómo calificarías tú en estos momentos la oposición? ¿Cómo queda después de esto? Sé que evidentemente esto apenas empieza, terminó la parte electoral, ahora vamos ya a la parte de gobierno, pero ¿cuál es tu pronóstico o cómo ves tú a la oposición después pues de estos resultados? Evidentemente también
bajo un escenario distinto. En el caso mexicano, en 2018, el partido de López arrasó. Lamentablemente, pues esa fue la realidad, aunque ahora los resultados de la pasada elección intermedia realmente pues sí representaron un retroceso para ese partido. En el caso de Perú sabemos que la elección fue muy cerrada, pero aún así nos gustaría conocer tu punto de vista a este respecto, Isabel. Mira, yo te puedo decir de que conforme se están descubriendo los personajes, ya no son más anticipaciones, ni análisis, ni que uno miraba la bola de cristal y alguien se lanzaba con algún pronóstico. Ahora lo estamos viendo la dificultad que tiene Castillo para armar un gabinete, las amenazas abiertas de Cerrón, estamos viendo las declaraciones cada vez más agresivas de parte de los de la izquierda, centro y izquierda drástica, lo cual obviamente altera más a la ciudadanía. Nosotros somos 32 millones de personas. La mayoría productiva se encuentra en Lima. Acá hay 17 millones de personas. Entonces, aquí es donde se concentra la oposición mayor. Ahora, yo te tengo que decir algo. Yo estoy segura que aquí va a haber una desilusión tan grande por las tonterías que les han contado estas pobres personas. Y te hablo de pobres personas porque también es una pobre persona Castillo. Castillo es un hombre que hasta cierto punto está muy pegado a la religión y con su mujer profesan una religión incluso que no acepta la vacuna. Tienen toda una situación muy de buenas intenciones para ir adelante. Pero sabes, el infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, este hombre lo que le falta es lo que otros tienen, que es el conocimiento y la preparación. En un día tú no te vas a poder formar para presidente, puedes haber tenido el carisma y sobre todo que en el lenguaje de él logró transmitir lo siguiente. Cuando yo sea presidente, todos ustedes van a tener una casa en Lima. Vamos a apropiarnos de esas casas porque esas casas nos pertenecen y porque tenemos derechos y todo lo demás. En el Perú, en la época del terrorismo, se formó lo que se llamó los ronderos. Los ronderos son unos hombres bastante violentos que viven con un cuchillo y un machete. Pues te diré que han llegado en gran masa acá. Se han propuesto ya para cuidar Lima, porque Lima la tienen que cuidar. Y es más, tienen que apoyar a la policía porque esta inmoralidad que sucede, entonces ahí ves nuevamente la mezcla de la religión, ¿no? La religión, los principios, la pobre gente que obviamente se tiene que aferrar en algo porque su discernimiento no lo ha utilizado. Ha utilizado pegarse a dogmas, a frases, a conceptos que ni siquiera los analiza, porque ¿para qué lo vamos a analizar? Es la verdad absoluta. Han llegado aquí a Lima. Los estás viendo y lo hemos encontrado en la zona donde yo estoy, caminando, tomando nota de las casas donde se dice se vende. Porque ellos ya están viendo que son casas que pueden ocupar. Inmediatamente los vecinos han reaccionado más rápido porque obviamente la vida es dura para todos y para poder tener una casa tú tienes que haber trabajado y tienes que estar pagando arbitrios y cuánta cosa hay, los impuestos y el impuesto a la renta, que vas a esperar que venga uno que cuando fue el gobierno de Velasco se encontró con la misma situación. Aquí en Lima nadie lo apoyaba. Entonces él dijo, una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar, y se traía camionada de gente a Lima. Y esta camionada de gente después se tenía que regresar. Oh, no, mucho costo. Entonces dijo, bueno, acá hay espacios. Toditos se comenzaron a colocar en los cerros alrededor de Lima. Nosotros tenemos varios cerros, muchos cerros. Esos son los pueblos jóvenes. Pero fíjate tú que ahora estos ronderos ya no pretenden irse al cerro, porque obviamente la incomodidad, ¿quién la quiere, no? Están buscando las casas vacías para poderse colocar. Entonces, ya aquí hay una crisis, porque nadie se la va a dar la casa, ¿comprendes? A pesar de que hay normas de que ahora están saliendo, que ahora dice que han sido mal interpretadas, que no es así, era simplemente para facilitar el ingreso. O sea, todos van a ser motivos de análisis seguramente de revisión. Entonces, ¿qué te explico? Ya en Cusco, en este momento, hay una revuelta de los mismos simpatizantes de Perú Libre que le están reclamando a Pedro Castillo y se quieren tomar una casa, que es un hotel,
porque dicen ese hotel nos corresponde. Entonces, ya vas a ver tú que las expectativas de esta pobre gente van a quedar totalmente en el aire y nuevamente vamos a repetir, son mentirosos, porque el oriundo peruano es conocido por ser mentiroso. Y la misma gente lo dice entre ellos mismos, a los hombres oriundos no se les cree, y lo dicen las mujeres oriundas, porque son mentirosos. Entonces, ¿qué te digo? Se está prácticamente, ahí ya hay una fractura. Luego, la otra parte es simplemente estar firme y rechazarlos al vuelo. Yo vengo de una universidad que es una universidad roja. Me acuerdo cuando yo entré a varias universidades, pero postulé a esta que para mí es la mejor del Perú, porque realmente yo hasta ahora creo que lo mejor que pudo haberme pasado en mi vida, saliendo de un colegio de monjas y toda la clásica vida que nuestras familias quieren para nosotros, para mí fue una gran oportunidad entrar en San Marcos y poder estudiar con todo el Perú. Porque tú tienes que saber que a San Marcos, al menos en mi época, todos los primeros puestos de todas las provincias del Perú llegaban sin dar examen. Y le facilitaban la vida, la estadía, la comida y todo lo demás. Entonces fue una oportunidad de que yo pudiera conocer gente de Iquitos, de Loreto, de Apurímac, brillante, gente que pensaba, que ahora algunos de ellos brillantes están siendo enjuiciados porque han robado y han generado unas corrupciones del tipo cuello blanco, o sea que siempre quieren el salto al tema económico exuberante. Entonces es una lástima, pero me permitió a mí conocer este Perú que en la vida lo había imaginado como fuera y después sin duda te cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Yo pienso que todo esto va a significar para Castillo un gran choque de las expectativas legítimas de esta gente que ha sido ilusionada. Por otro lado, Cerrón, que yo creo otro componente más importante, el componente de la envidia, porque somos humanos. Y Cerrón no dista de ser un hombre que tiene un ego enorme, pero enorme, su desfachatez a demostrar su ego, su ambición, su deseo de aparecer, el deseo de decir yo soy el que manda, acá en el Perú dicen el que corta el jamón, ¿no? El que manda soy yo. Entonces, este deseo de a cada momento hacerlo notar, obviamente lo achica a Castillo, pero yo te puedo asegurar que la fortaleza de Castillo es su mujer. Porque la mujer es una mujer tan pragmática, tan concreta, que cuando le dijeron, oiga señora, ¿y qué vestido se va a poner? ¿No? Para burlarse de ella, porque obviamente no tienen idea, pues estamos totalmente fuera de cualquier canon occidental, o sea, estamos totalmente fuera. Ella dijo, eso no es importante, hay cosas más importantes, o sea, que la cayó a la periodista de un solo saque. O sea, esto para explicarte que esta mujer que es pragmática, si es que no se cambia, yo creo que con 3 hijos ya, un poco que la vida ya te tiene que haber situado, sobre todo las mujeres nos sitúan esas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que va a ser la gran ayuda que el hombre no pierda la brújula. Pero la envidia de Cerrón es muy fuerte, tanto es así que fíjense tú. Es un hombre que está sentenciado por corrupción. ¿Cómo se puede imaginar uno que un sentenciado por corrupción, en este momento prácticamente cabeza de una investigación grande que ha sido el soporte para que Perú Libre llegue a donde ha llegado, que son los dinámicos del centro, que es toda una red de robos de todo tipo, esté entrando a Palacio de Gobierno como si nada, que esté entrando al Congreso como si nada, que esté entrando al Jurado Nacional de Elecciones como si nada, que nadie le pide identificación. El hombre es Pedro por su casa, ¿comprendes? O sea, esto ya nos dice que hay que apaciguar al lobo, porque si tú al lobo le dices, no, mira, no vas a entrar, se va a enfurecer. Entonces, en un cierto modo, Castillo está mediando para poder tener un poco de respiro, pero el que va a ser presidente es él, Castillo. O sea, ¿cómo va a hacer esta relación que hasta, como se dice, ¿no? Para poder llegar al objetivo, todos somos hermanos y vamos para adelante. Pero una vez que el que llega, llega uno, no pueden llegar dos. El caso, nosotros hemos tenido la división de poderes en varias situaciones efectivas, tipo el matrimonio Ollanta Humala Heredia. Y fue un desastre, porque la Heredia lo sustituía el marido obviamente los dos tenían popularidad, pero ahora los dos están siendo enjuiciados, y ella en particular por sustitución de funciones. En este caso, Cerrón,
que tiene las habilidades todas y es de izquierda drástica, es un peligro para la sociedad, pues es un peligro porque es corrupto y es un peligro porque tiene ideas maléficas, o sea, fuera de contexto, pero tú sabes, las ideas fuera de contexto engañan y la gente cuando dicen vas a recibir todo gratis, ahí estamos, pues, ahí estamos. Ese es nuestro problema, que la gente no tiene cultura del trabajo, porque si la gente tuviera educación y cultura del trabajo, ni los escucharía. ¿Qué tienes que escuchar a un pobrecito que no ha hecho nada en su vida que dice él que tú vas a tener éxito? Primero tenlo tú, después cuéntamelo. En cambio, nosotros vamos a todos los pobretones a que nos vienen a decir que van a regalarnos cosas. Eso hay que ser realmente de una escualidez cultural, pues, absurda, ¿no? Entonces, esto yo creo que tendría que ser una llamada de atención para todos nosotros, que el tema de la educación, o nosotros la hacemos, si es que el Estado no puede, cada uno tiene que hacer lo que puede, porque verdaderamente estas cosas se combaten con el razonamiento y el programa de Maibor tiene esa función y todas las acciones que hacemos todos a nivel de sociedad civil va por ese camino, hacer que la gente se desasne de estas ideas absurdas de que un pobrecito que no ha logrado nada en su vida, que no es exitoso en nada, de repente te va a dar que tú vas a ser rico. ¿Por qué? Ni siquiera Cristo lo hizo, por Dios. ¿Qué pasa? Bien interesante el planteamiento de Isabel, porque consideramos que ahí es donde está todo el meollo de la situación. Pero hay otro aspecto que quisiera tocar contigo y es el hecho de los apoyos internacionales. Ya hemos hablado y Carlos lo ha planteado, o sea, va a estar México, obviamente Venezuela, Bolivia, que por cierto me gustaría que nos informaras de dónde salieron esos $1,000 de la cena o del almuerzo. Pero hay que entender otra cosa. Perú está en el marco de Concierto de Naciones. Hemos visto la posición que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos con Castillo. Felicitaciones, fue el marco de unas elecciones transparentes y un modelo para América Latina. También vimos cómo Pedro Castillo sostuvo ya reuniones con los representantes diplomáticos del régimen del Partido Comunista Chino. Hemos visto el acercamiento al régimen ruso y no íbamos a pensar otra cosa tomando en cuenta la naturaleza del Partido Perú Libre y de Vladimir Cerrón. Es decir, sería infantil pensar que Pedro Castillo tendría un gobierno más hacia lo occidental y dejando de lado a los socios suprarregionales del socialismo del siglo XXI, le hace China, Rusia e Irán. Entonces te pregunto, ¿cómo ves esa perspectiva? Ya vimos las reuniones con los chinos y estamos viendo los acercamientos con los rusos y en todo esto está Estados Unidos vanagloriando a este señor Pedro Castillo. Mira, yo te digo que Estados Unidos en realidad no pinta tanto en Perú. Prácticamente a nivel de inversiones ya fueron bastante quemados y no hay grandes inversiones norteamericanas acá. Lo que hay es la DEA, lo que hay es el BRAE, lo que hay, podría decir, es el flujo de dinero para los bancos. Eso es lo que hay. Pero que es importante, porque sin eso, en ese momento de recesión en el mundo, yo no sé si la COCAC, si es que podría el mundo occidental continuar. O sea, ahí también tenemos que ser claros, que hayan cosas injustas y que no hemos sabido gobernarlas, porque alguien se llevó su tajada, pero no pensó en que podía el país quedarse con la torta. Digamos, de la mala gestión, siempre las pequeñas visiones que prevalecen sobre un importante, como por ejemplo, cosa que no lo haría Inglaterra, ¿no? Inglaterra prefiere quedarse ellos con toda la torta y hasta ahora se mantienen, ¿por qué? Porque la reina mantiene la torta, o sea, y el respeto está en eso, o sea, el respeto no está en que la viejita camina bien y todo lo demás sí tiene 4 perros, o sea, absolutamente, ¿no? O sea, es la capacidad y cómo tiene el manejo económico, el manejo económico y financiero, y no por eso, si no se han salido de la Unión Europea, ¿no? Porque la capacidad de movimiento es totalmente mejor. O sea que el BRAE tiene que continuar, maladea, salir, ahí entonces viene la negociación. Y yo creo que por un acto de negociación,
es que ellos han mandado ese anuncio. Además que no sabemos bien que Biden está con una parte izquierdista bastante fuerte, tiene a la señora Cortés y a todas personas muy llegadas incluso a Maduro, ¿no? Entonces, yo la verdad que la comunicación de los Estados Unidos no le daría particular importancia, porque Estados Unidos también está tratando de sobrevivir, Estados Unidos tiene muchos problemas también en Europa, Estados Unidos, piensa tú nomás el tema de la OTAN, cómo se la están gestionando en este momento. Biden está tratando de recuperar lo que se perdió con Trump, y Trump lo que trató es de poner orden en las cosas, dándole a cada uno su responsabilidad, pero dar a cada uno su responsabilidad también es crear cabezas, ¿no? Y en Europa ya se están creando cabezas, ya China también se está retirando. O sea, el marco geopolítico es complicado, pero como todos van tras el dinero, ¿no? Y los recursos naturales. El más aventajado es China, que ha trabajado con anticipación. China se ha quedado con casi todos los recursos naturales más importantes de América Latina, sobre todo en Bolivia, el litio. Acá está con la mina del cobre, ¿no? O sea, y también ahí tiene problemas, porque Las Bambas es un gran complejo minero con una fuerza enorme. Y yo, fíjate, te voy a contar que cuando se hizo esta licitación de Las Bambas y ganó inicialmente una gran empresa suiza, yo tuve curiosidad por ir a ver, porque fue la primera vez que se hizo una licitación con un proyecto social. Entonces, Toledo propuso eso, en su espíritu también de querer darle espacio a la gente, y esta empresa presentó un plan social de ayuda a las mujeres, a los hombres, internet y todas esas cosas, ¿no? Yo cuando fui a ver la mina, porque yo tuve curiosidad, dije, realmente, ¿qué cosa hay a todo esto? Pues mira, mi sorpresa fue mayor cuando llego y era un gran terral, ¿no? Un gran terral, muy bien organizado, habían como andenes, una cosa impresionante, y me explicaban un poco la limpieza del agua y todo demás. Pero la cosa más tremenda, que es ahí donde viene mi tema para explicarte tú qué es lo que queda para el Perú. Para el Perú queda el aproximativo. ¿Por qué? Porque lo que sale de Perú de cobre son camiones de tierra. Camiones de tierra por una carretera que ha construido la empresa inversora. Llega a un puerto, también gestionado por la empresa inversora. Lo que sale es un aproximado. De cobre, ¿cuánto? No se sabe. Se va a Australia, Estados Unidos, a Japón, donde está el procesamiento del cobre. O sea, ¿cuánto realmente de cobre sale? Nosotros no lo sabemos. Entonces, nuestro valor agregado, pues, cero. ¿Comprendes? O sea, estamos sacando tierra para que otros tengan cobre en un aproximativo que no se sabe. O sea, hablándote un poco de esto, ¿cuáles son los pies que tienen los países dentro del Estado? ¿Cuánto el Estado va a recibir por ese dinero? ¿Qué es la plata que le va a llegar a Castillo? En otras palabras, hablándolo bien simplemente, la plata de las inversiones más importantes. Pero cuando Castillo, que está muy pegadito a la tierra y sabe las cosas, cuando va a ver esos camiones de tierra que se van y dice, ¿dónde está el cobre? ¿No? ¿Y por qué aquí no? Entonces, capaz le viene la idea de nacionalizar. ¿Comprende? Y ahí se va a tener que enfrentar con alguien. ¿Por qué? Porque lo que Castillo ve es un país rico, gente pobre en un país rico. Ahí te tienes que ver con las inversiones internacionales grandes, ¿comprendes? Ahora, la gente se puede ir, ahora nosotros tenemos mucho cobre, puede ser posible, tenemos litio, pero por otro lado también tenemos Bolivia y tenemos a Evo, que Evo puede influenciar, ¿no? Y puede comenzar a pensar en qué diabolería, como ahora también está proponiendo, que se cree acá una ley para el consumo para formalizar la coca, no la hoja de coca. Entonces, ¿qué te digo? Los juegos están abiertos, pero por otro lado tenemos un Duque, el presidente de Chile, que están pensando en cómo poder hacer inversiones para la gente, para que haya más inversiones privadas con las personas, o sea, con las empresas privadas. Pero las empresas privadas, como escuchaba hace un momento, tienen también la capacidad de inclinarse ante el poder. Entonces, a este punto te digo, aquí lo que queda es cuáles son los principios de la ciudadanía. Si la ciudadanía no tiene principios, mira, en este momento todo el mundo está halagando a Sagasti que se va. Yo lo estaba observando a Sagasti desde hace tiempo. Sagasti ha estado ni siquiera ha llegado a 9 meses en el gobierno.
Ni siquiera 9 meses ha sido presidente. Yo anoche le saqué un artículo, y se lo saqué el artículo bien pensado, porque fíjate, 7 días apenas entrado en el cargo, Sagasti firma un decreto supremo para una inversión extranjera canadiense, 99.9999% intereses canadienses, 0.000.1 un peruanito que lo encontraron por ahí para que firmara y era una joint venture, ¿no? Entonces resulta de que esta se hace entre los 50 kilómetros de frontera con Ecuador. Prohibidísimo, además que es una zona agrícola de muy buenos cítricos, de paltas y todo lo demás, ibas a destruir gente que trabajaba en eso. Inmediatamente nos alertamos varios, yo comencé a hacer mis artículos, comencé a mandarle a Sagasti, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible? Está dentro de los 50 kilómetros de frontera. Fue los primeros días de diciembre, el 7 de diciembre que hizo esto, prácticamente juró y al toque firmó. ¿Por qué no lo había firmado Vizcarra? Habría que presentarse, porque eso no se prepara de un día para otro, ¿no? Ante tanta presión, a finales de enero tuvo que sacar otro decreto supremo anulando los anteriores, los 2 decretos supremos, uno que autorizaba y todo lo demás. Ahora descubrimos que ante la petición del Congreso por la anulación de la pensión vitalicia, él ha jugado junto con la presidenta del Congreso de tal manera que ha objetado la ley cuando el Congreso ya había cerrado. De tal manera de impedir que el Congreso pudiera por ley de fuerza promulgarla y hacerla válida. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ganar su pensión vitalicia por menos de 9 meses en el cargo. O sea, esto para decirte que al final todo se reduce a vámonos a comer rico en un buen restaurante caro, con mis buenos amigos y mi Evo Morales que sale medio borracho. O sea, ese al final es el triste objetivo. O sea, que tú no me digas que quiere hacer un puente o que quiere mejorar la ciudad o que quiere crear 4 escuelas. No, aquí la cuestión es muy primaria, muy primaria. O sea, estamos ahí. Además que es primaria, ¿por qué? Porque hay gente que necesita comer, ¿comprende? Que su alegría es comer bien. Y ahí vamos, para adelante. Así es, bueno, muy preocupante el panorama que le espera a Perú. Ojalá y no tengamos que decirles en un futuro muy cercano, son como Venezuela o Peruzuela, pero pareciera que todo va hasta allá. Carlos, tus comentarios finales, adelante. Me sumo a esta preocupación, Maybord, porque muchas de estas cosas que nos compartes, Isabel, pues ya de algún modo las estamos viviendo acá en México. Sin duda, pues va a ser un reto muy importante el que ustedes como peruanos, pues ahora tengan que remar contra estas tendencias o contra estas intenciones del actual gobierno que toma posesión el día de hoy. Creo que algo muy importante y que por lo menos acá en México es algo que está causándole por lo menos dolores de cabeza al actual presidente, es el buscar ser crítico, el buscar que pues de todas las maneras y a través de todos los canales posibles, buscar, esto va a sonar muy contradictorio, pero bueno, les hablo del sentir mexicano, en el buen sentido, en el mejor sentido de la expresión, buscar que al presidente y a este gobierno les vaya bien, en el entendido de que de esta manera le va a ir bien a México. Desafortunadamente, para lo que en muchas de estas situaciones, este pensamiento noble es entendido por el gobierno como que me vaya bien, pero en lo que son mis intereses, en lo que yo quiero. Y pues estamos viendo aquí situaciones como la llamada conferencia mañanera del presidente Andrés López, en la cual ya hay una sección, seguramente de esto ya se han enterado por allá en Perú, en Nueva York, una sección de la conferencia llamada ¿Quién es quién? En las noticias, en las cuales se pretende exhibir a los medios que no dicen la verdad, es decir, aquí el único dueño de la verdad es el gobierno y lo que ellos hacen y dicen está bien y todo lo que sea en contra son mentiras y pues ahora tenemos esa
pues ese tipo de cuestionamiento hacia los medios de comunicación, en el cual en el momento que alguna persona o algún medio hace algún señalamiento crítico, de inmediato es que es de los adversarios, es que es de los conservadores, es que es neoliberal, es que lo beneficiaba el antiguo régimen. Sin embargo, visto en la realidad acá, es que quienes están a favor del actual gobierno, en realidad son los que están favorecidos por ese gobierno, léase desde las personas, como bien comentabas, Isabel, las personas más pobres y que desafortunadamente no tienen arraigada una cultura del esfuerzo, sino una cultura de pedir, una cultura de asistencialismo que les es cubierta por estas autoridades. Y por el otro lado, acá también hay empresarios, entre ellos quien en su momento ha sido señalado como el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Y por dar un ejemplo, a esta persona y a su constructora, Grupo Carso, se le exoneró de la tragedia del pasado 3 de mayo en el metro de la Ciudad de México, en la línea 12 del metro, en la zona de Tláhuac, en la cual, hasta donde recuerdo, la cifra de muertos iba en 26. No recuerdo ahora mismo la cifra de lesionados, y sin embargo, pues todo quedó en que esta constructora va a rehacer ese tramo que se cayó y todo mundo feliz, y los 26 muertos desafortunadamente al hoyo. Entonces también acá hay empresarios amigos del presidente, los dueños de las televisoras, vaya que en su momento él como candidato criticaba ferozmente de las 2 televisoras privadas más importantes de este país, y tiempo después, en la única salida internacional que ha tenido a Washington, adivina quiénes fueron los 2 empresarios de comunicación que lo acompañaron a esta cena con el entonces presidente Trump. Entonces, bueno, pues esto nos da un panorama, y la única reflexión final, o la principal reflexión final, que sin duda la comunicación va a jugar un papel muy importante, que los peruanos que no están a favor de lo que está ocurriendo allá en Lima el día de hoy, pues lo hagan saber a través de las redes sociales, y pues esperar a ver qué ocurre con los medios de comunicación tradicionales, que muy probablemente pues haya una suerte similar de que aquellos que sean críticos serán calificados de enemigos, y aquellos que aplaudan como foquitas, como es el caso aquí de México, pues son entonces sí los que son periodistas objetivos, periodistas buenos, los periodistas que hay que leer según el gobierno en turno. Por lo menos ese es el caso acá de México. Isabel Maibort. Bueno, es el caso de México, pero también es el caso de los Estados Unidos y de otros países. En Venezuela no, porque ya en Venezuela el deterioro de todo el proceso ha llegado a su máxima expresión. Isabel, tus reflexiones finales. Mil gracias de verdad por habernos acompañado hoy. No, más bien te agradezco mucho. Es un día, como te digo, muy importante para nosotros, un bicentenario, con un libreto totalmente nuevo, y estamos todos ajustándonos a él. Pero yo te digo de que esta mañana se reían de la vestimenta de Castillo. Es verdad, estaba vestido de una manera bastante chistosa. Incluso parecía que tenía un saquito puesto como el de Evo Morales. Pero ahí viene mi reflexión. Hemos dejado abandonada a toda esa población que no tiene educación. Entonces, no tienen absolutamente ni tampoco idea de la estética, no tienen idea del gusto, o tal vez ese es su gusto, pero el punto es que faltan los contenidos. Responsabilidad de todos, porque si nos encontramos como estamos, es porque en realidad esta gente ha sido marginada, se ha marginado sola, y el ser marginado significa que no estás dentro de los horarios, dentro del sistema, de lo que viene a ser el sistema productivo. Entonces tienes tus normas propias. Es por ello que lo que no se te acomoda lo quieres bajar, lo quieres eliminar. Yo creo que es responsabilidad verdaderamente cívica de parte de todos nosotros contribuir a que las cosas cambien, y solamente podrán cambiar en la medida que nosotros podamos, de una manera sin burlas, sin insultos, sino de comprensión y de amplitud de criterio, tratar de incorporar a esas personas y ayudarlas a entrar en lo que viene a ser una manera de respeto de los derechos de todos, porque todos tenemos que aprender a convivir. Lamentablemente, no habiendo tenido una actitud de inclusión de parte de estas personas y haberlas pensado que eran parte del paisaje, ¿me comprendes? Porque cuando se hacían las inversiones de minería y todo, eran parte del paisaje.
O sea que ahí va, ¿no? Y bueno, como hablan mal, ¿a quién le importa? Y como tampoco, ¿quién le importa? Entonces, esa cuestión tiene que cambiar y es responsabilidad nuestra, porque no nos encontramos con esta masa de gente que ignorantemente se viene acá a ver una casa vacía a quererla ocupar. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Dónde están tus principios? ¿Dónde está el Estado que no te educó? ¿Comprendes? O sea, yo creo que si el Estado ha fallado y está fallando en toda América Latina, porque ¿a quién le importa que tú estudies? Solo tus padres que te han mandado a un colegio privado, porque si tú vas a hacer el escuela de la Escuela Nacional, sabemos que los resultados son muy difíciles. Entonces, es responsabilidad de la sociedad tratar de todos contribuir a que por la información, por la educación, pueda esto cambiar. Es la única manera. A largo plazo, pasarán años, pero tenemos que hacerlo. Prensa escrita, prensa visual, todo. Así es, nos apuntamos a eso, Isabel. La educación es la única arma que podemos utilizar para lograr el proceso de transformación que queremos y también la actitud de la ciudadanía. Si ustedes se ponen activos y están pendientes y recuerdan que el gobierno existe porque la ciudadanía lo ha designado, ustedes toman el rol fundamental en el proceso de transformación de un país. No hagan lo que ocurrió en otros países, en el que la sociedad o se mostró cómplice o se mostró sencilla y llanamente apática a lo que estaba ocurriendo. Y cuando el monstruo creció, era imposible eliminarlo. Fíjense en el ejemplo de Venezuela. Lamentablemente es un ejemplo de lo que no debió ocurrir. Venezuela es un ejemplo de lo fallido, del acabose, de todo lo que son principios y valores de una sociedad que permitió que el régimen de Chávez existiera, que permitió que el régimen de Nicolás Maduro existiera y que no actuó en el momento determinado para simple y llanamente inactivar a aquellos actores políticos que hicieron posible, por ejemplo, que el 11 de abril, cuando salió Chávez del poder, nuevamente se metió un grupo que empezó a entorpecer todo un proceso de transformación que conllevó a lo que tenemos hoy. No es posible. Entonces, los peruanos que nos están viendo en estos momentos, quisiera que escucharan las palabras sabias de Isabel y las recomendaciones de Carlos, porque creo que son muy importantes en materia de formación educativa y en materia de comunicación. Recuerden que el que impone la narrativa es el que gana. Nos despedimos hasta mañana. Mil gracias por habernos acompañado toda la gente del Superchat y también a Carlitos, que pronto pues vamos a tener Sin Filtros México, Carlos. Pronto, pronto. Efectivamente, Maybord, pues estamos trabajando con muchas ganas en ese proyecto para llevarle a nuestros amigos allende las fronteras mexicanas el panorama que estamos viviendo aquí en las tierras aztecas, Maybord. Así es, bueno, nos vemos mañana, feliz noche y a Isabel y a todos los peruanos, ánimo y a trabajar activamente para evitar que sea Perú una Peruzuela.